Hola, hoy quiero venir a compartirles algunas ideas que ustedes no han escuchado sobre el coronavirus. Hemos escuchado muchísimo en las noticias, qué es, por qué se está dando a nivel científico, qué es lo que sucede a nivel biológico, cuáles son los síntomas. Ya estamos más o menos un poco aturdidos con toda esta información. Pero lo que no se ha dicho mucho, sobre el coronavirus es el aspecto espiritual o el aspecto causa-efecto que está ligado a esta aparición de este virus para la humanidad. Es decir, quiero compartirles una nueva perspectiva sobre por qué el coronavirus es importante y por qué se está dando en este momento. Para muchos, esto puede ser simplemente un invento, una imaginación, una manera de interpretarlo, tal vez una manera metafórica de hablar sobre esto, pero en realidad no lo es. En realidad es una perspectiva que no quiere decir que sea la verdad. Tenemos diferentes verdades, cada quien vive su realidad y la interpreta de la manera que mejor le parece. Yo comparto mi perspectiva, es simplemente un punto de perspectiva, pero pueden haber muchos más. Entonces, simplemente si les gusta, compártanlo y compartamos esta información con otra gente para que esa gente también pueda crecer y evolucionar si es de su gusto. Bueno, lo primero que vamos a decir es que se ha dicho tanto sobre el coronavirus, hemos hablado sobre cuáles son los síntomas, cómo representa esto a nivel físico, pero quizás no hemos hablado mucho sobre el aspecto psicológico, emocional y mental. Entonces, desde el punto de vista de la biodescodificación o de la bioneuroemoción e incluso nuevas corrientes que combinan un poco estas otras corrientes, y conceptos de la biodescodificación, bioneuroemoción y la biología consciente. Podemos también hablar del transgeneracional y vamos a encontrar muchas respuestas ahí. Desde la bioneuroemoción o biodescodificación, lo que hacemos normalmente cuando el ser humano presenta un síntoma que es para nosotros oro, cuando yo atiendo a mis pacientes en sesiones, estos clientes vienen con un síntoma y lo que hacemos es que buscamos en ese síntoma qué es lo que hay ahí escondido, cuál es la información que nos trae ese síntoma, porque siempre el síntoma es el que nos va a dar la información, es el que nos va a decir qué es lo que está pasando en el cuerpo, qué es lo que estamos tratando de reparar o solucionar, porque ese es el sentido del síntoma desde la biodescodificación o desde la bioneuroemoción. Entonces, diremos que si llevamos esto a un punto de vista más global, en el que observamos el planeta Tierra como un cuerpo, que no sería el cuerpo humano, sino que nosotros como humanos vendríamos a ser pequeñas células de este cuerpo que llamamos planeta Tierra. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva, nos debemos preguntar cuál es el síntoma, dónde aparece y qué estaba pasando alrededor. Entonces, vamos a observar cómo esto aparece en China y qué representa China para el planeta Tierra. Bueno, pues China viene siendo una de las potencias que se ha desarrollado más a nivel económico, está convirtiéndose en esa gran potencia, no al gusto de muchos, porque en Occidente todavía tienen ese celo de que China se está convirtiendo en esa potencia. Entonces hay una guerra económica de alguna manera, incluso muchos videos que vi por WhatsApp y por internet que estaban mencionando sobre cómo casualmente esto se dio, lo del coronavirus, después de un argumento socioeconómico que estaban teniendo entre Estados Unidos y China por una empresa de celulares. Y qué era lo que estaba pasando y que no se estaba permitiendo traer o tener ese abastecimiento aquí en los Estados Unidos. Pero más allá de eso, diremos que la representación simbólica, que es lo más importante, buscar la simbología en todo esto. ¿Cuál es la simbología de China? Lo que representa es que es esta nueva potencia, ¿no? Esta nueva potencia mundial. Y aparece en China y lo curioso es que luego el segundo país afectado viene a ser Italia. E Italia, pues ya vemos que Milán representa también esta gran urge económico también en esa parte del mundo. Y lo que nos está hablando es de ese poder económico, de esas coronas, por eso viene lo del coronavirus, ¿no? Son esa representación son esas coronas que se están ganando, ¿no? ¿Cuáles son los reyes? ¿Cuáles son los que mandan la batuta en este momento?
Y luego vemos que en este momento Estados Unidos es el de los más afectados y ya ha superado a China y a Italia. Y siendo Estados Unidos uno de los más reconocidos, de los países más reconocidos por su capitalismo y por su gran inversión en no perder tiempo, sino que estar todo el tiempo en producir, producir, producir. Entonces, ¿qué pasa? El síntoma aparece en China. ¿Y cuál es el síntoma? El coronavirus. Pone a todo el mundo a adentrarse a sus casas. Es la única solución. Qué curioso que no haya una solución, sino que, recuerden, el planeta Tierra es el cuerpo. Entonces, el síntoma que el cuerpo siente es sus células comienzan a enfermarse en un área específica que es China, que representa ese crecimiento económico, ¿no? Y cómo es que nosotros, la única solución que encontramos para esto es adentrarnos a nuestras casas, cerrar las puertas y no poder trabajar. Empezamos a ver cómo el capitalismo comienza a caer, cómo la bolsa empieza a caer, como todo esto que es invertir en el afuera, en el afuera, en el afuera. Y con esto no estoy diciendo que sea malo invertir económicamente, ni estamos diciendo que sea malo producir dinero, no. Pero es los fines con los que se ha hecho. Cómo se han convertido estos grandes imperios, estas grandes coronas, y es como un poco la naturaleza queriendo retar a esos países y a este capitalismo, retarle de una manera en que tienen que regresar sus células a sus propias casas, regresar al origen de ellas mismas, a conectarse más con su interior, a entender qué es lo que verdaderamente necesitan y qué es lo que es verdaderamente importante. Entonces estamos nosotros como células de este planeta Tierra viéndonos en este proceso. Otras cosas interesantes es no solo el hecho de que tengamos que quedarnos en casa y que tengamos que adentrarnos y un poco a ser más meditativos, a reflexionar más. Tenemos que guardar la distancia entre otros. ¿Qué sucede? Que empiezan, digamos, la predominante es que el coronavirus ataca más a la gente mayor o la gente que tiene el sistema inmunológico débil, no tanto a los niños y a los jóvenes. Entonces observemos por qué es lo que hay detrás y qué podemos interpretar de manera simbólica sobre esto. Al no atacar a los niños y a los jóvenes, ¿qué pasa? Los niños y los jóvenes tienen en general una mentalidad más abierta, se adaptan mucho más fácil al cambio. La gente mayor tiene esos esquemas mentales y ese sistema de valores y creencias muy arraigado. Es como decimos nosotros en Latinoamérica, loro viejo no aprende a hablar. Es una frase que entendemos como una creencia, y es que una vez que uno tiene establecido ese sistema de creencias, es difícil tumbarlo, es difícil cambiarlo y pensar que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces tenemos cierto respeto a la autoridad, que en este caso es la corona, tenemos respeto a esas autoridades y ni siquiera las cuestionamos, sino que aceptamos que así es y así sigue siendo. Los jóvenes no, los jóvenes, incluso los millennials, el día de hoy, por algo que se caracterizan los millennials es justamente por tener esta capacidad de retar la autoridad. No, esto no es lo que yo necesito. Incluso los empleados, el reto que tienen es mantener a los millennials, porque ellos están constantemente buscando un trabajo que realmente los haga sentir llenos, que los haga sentir completos y que sea algo que signifique para ellos. No tanto por el dinero que van a hacer o no tanto por mantener esa estructura que anteriormente nuestros antepasados era más, es el trabajo, hay que cumplirlo, no importa lo que se haga, pero hay que producir y llevar dinero a la casa. Ahora no, los millennials tienen otra mentalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que este coronavirus lo que nos está invitando es a un cambio mental, a una evolución, ayudarnos a evolucionar como sociedad, ¿sí? A entender que tenemos que retar justamente esas coronas, retar esas viejas formas de ser y de estar. Entender que no tenemos que conseguir cada vez más y más, sino que llevando una vida simple se puede ser más feliz. E incluso retando esas formas en las que en el día a día nos vamos adentrando más en quiénes somos verdaderamente y con quiénes queremos estar realmente. Porque eso es lo que ha traído esto para mucha gente.
La otra parte que es interesante en todo este aspecto del coronavirus y que tiene que ver con la interpretación que le podemos dar desde la bioneuroemoción y la biodescodificación y transgeneracionales, si miramos desde toda la historia de la humanidad, nuestra evolución como humanos, siempre los virus han existido. Las pandemias y todo esto es algo que nos ayudan a evolucionar como especie. Cuando aparece una pandemia, aparece un virus tan fuerte o letal como es este coronavirus, siempre aparece como una manera de hacerle lo que podemos decir un restablecimiento del sistema, un update al sistema. ¿Por qué se hace esto? Es como cuando tenemos una computadora, esa computadora tiene un virus, tenemos que resetear el sistema completamente, borrar la información vieja de la que se perdió por el virus y poner información nueva, pero la computadora sigue ahí, intacta, y sirve para lo que ha sido diseñada, sino que ya no va a tener la información vieja. Es exactamente lo mismo. Es como hacer un pequeño restablecimiento de la información en nuestro sistema como humanidad. Siempre ha sido así, parte de la evolución. De hecho, es curioso porque de los estudios que se han hecho científicamente, se dice que el 30% de toda esa evolución que hemos tenido en los seres humanos vienen es de los virus y no necesariamente de las cosas externas que suceden en el ambiente simplemente, sino que los virus están en nuestro ADN y podemos encontrar una cantidad, todos los llevamos, los portamos, bacterias, virus, hacen parte de nosotros. Así como nosotros hacemos parte como celulita de este planeta Tierra, las bacterias y los virus que también están en nuestro cuerpo y en nuestro organismo hacen parte de y tienen una función específica. Por eso, este coronavirus, función específica es hacernos caer en la cuenta de que podemos regresar a nuestra propia corona, es decir, regresar a lo que es nuestro origen, a lo que es nuestro verdadero poder interior, que no tenemos que creer en coronas externas. Y esto incluso tiene que ver con las religiones, tiene que ver con el capitalismo, las maneras incluso de gobernar, tiene que ver con la democracia. Tenemos que entrar en una ontocracia en la que no necesitamos que nadie nos diga qué hacer, sino que nosotros sabemos lo que debemos hacer. Y lo más obvio que podemos ver en este tipo de, hablando de la ontocracia, es justamente cómo observamos que si el presidente de los Estados Unidos no dice que todo se para, entonces la gente sigue saliendo y actuando normal. Solo la gente que es consciente y sabe el riesgo que está corriendo no sale a la calle y se queda en su casa porque es responsable de sí mismo y de los demás y sabe el daño que puede hacer y el riesgo que está corriendo. Pero hay otra gente que no, que son la gran mayoría. Entonces, hasta que no venga un líder y diga, hay toque de queda, no se hace. Entonces, eso también tenemos que reevaluarnos eso, reevaluar esa manera de pensar en que tenemos que esperar a que alguien nos dé ese empujón o nos diga qué es lo que tenemos que hacer para poder hacerlo. No, nosotros tenemos que regresar a esa corona y sentarnos en ese trono y entender qué es lo que realmente tenemos que hacer sin que alguien nos tenga que decir lo que tenemos que hacer, sino que con conciencia, tomar autoconciencia para llegar a ese punto. Estos son un poco de los aspectos que no se han hablado sobre el coronavirus. Incluso hay muchas corrientes, hay muchas personas que hablan de manera espiritual y desde estas otras perspectivas en cómo incluso el coronavirus, y no solo sino que van a seguir viniendo más y cada vez están pasando más estos virus, es porque nosotros estamos acelerando nuestra evolución. No hay evolución de nuestro sistema, ¿sí?, hasta que no llegan estos virus. Ellos tienen su objetivo, tienen su misión. Todo en el universo tiene un porqué, no sucede simplemente por casualidad. No, llegan en este momento porque así lo necesitamos. Y lo que tenemos que hacer como humanidad es aprender a adaptarnos. Eso es lo que sucede en la evolución. Cuando vienen estas pandemias, hay una población que se adapta y hay una población que muere. Entonces los que se adaptan son los que continúan y los que en su ADN van a llevar esa información para las próximas generaciones. Nuestras próximas generaciones ya vendrán con un sistema inmunológico más fuerte y adaptado a este tipo de virus. Luego vendrán otros y así nos vamos a ir adaptando al ambiente y nos vamos a ir adaptando a estos nuevos virus que van a seguir apareciendo.
Yo personalmente considero que no vamos a regresar a la normalidad, a la vieja normalidad que teníamos, no. Vamos a cambiar y vamos a llegar a una nueva normalidad. Hay muchas cosas que van a cambiar y tenemos que prepararnos mentalmente, emocionalmente, psicológicamente para esto. Y no es nada malo, todo lo contrario, es positivo. Hace parte de nuestra evolución espiritual y física. Como seres humanos, recuerden que somos espíritus, almas, viviendo una experiencia humana, no al contrario. Cuerpos físicos viviendo experiencias espirituales, no. Estamos aquí viviendo esta experiencia. Entonces, algo que es muy importante, y ya para cerrar este concepto, es si buscamos el síntoma, cómo aparece, esas coronas que está retando y qué es lo que nosotros debemos aprender de eso, vamos a decir que es adaptándonos, regresando a nuestro interior, conquistando esa corona interior, está retando más nuestra capacidad de adaptarnos a las nuevas formas de pensar, porque de otra manera no vamos a cambiar. Y es retando esos monopolios y es retando las viejas formas de ser y estar en las que vamos a conquistar ese interior y vamos a regresar a ese origen, ¿sí? Que es justamente por el que estamos aquí, porque se nos ha olvidado esa parte. Entonces, tenemos que realinearnos. Hay que ayudar a nuestros centros energéticos a que se alineen con esta nueva forma de ver, de ser y estar. No solamente es estarse encerrado porque sientes miedo, sino por tener esa conciencia de que es la manera como vamos a ayudar. Pero también tener conciencia de que este virus está viniendo por una misión específica, que es hacer ese update en nuestro sistema como humanidad, como sociedad. Porque ahora estamos hablando de unificarnos, estamos hablando de qué podemos hacer por el otro, estamos comunicándonos más con las redes sociales, estamos incluso llamando a gente que no llamábamos hace muchísimo tiempo, pero lo estamos haciendo ahora porque estamos recobrando ese despertar de conciencia en cuáles son las cosas verdaderamente importantes para nosotros, qué es lo que realmente prevalece a través del tiempo y no dándole importancia a las cosas que realmente no van a prevalecer y que se van a quedar aquí cuando nosotros nos vayamos físicamente. Esta es un poco la reflexión que les quería traer. Recuerden, tomen todas las precauciones, pero también mírenlo desde esta perspectiva, porque entre más conciencia despertemos sobre esto, como dicen en el mundo espiritual y metafísico, es cuando el discípulo aprende la lección, entonces la lección desaparece. Entonces, aprendamos esta lección pronto para que se nos haga un poquito más corto el proceso. Eso es lo que tenemos que hacer, despertar de conciencia para que nos lleve a un nuevo análisis, a una nueva manera de adaptarnos a esto nuevo. Entonces, conquisten esa corona en su interior, busquen cuáles son esas viejas creencias que ustedes no dejan salir. Cada quien experimenta incluso el coronavirus de una manera diferente. Los síntomas dan diferentes en cada persona. ¿Por qué creen que se da eso? Pues porque cada celulita que somos nosotros tenemos vivencias emocionales diferentes. Lo que yo necesito trascender, eso es lo que me va a atacar. Me ataca más la garganta porque es mi comunicación y no me comunico muy bien. Entonces mis viejas formas de pensar sobre cómo debo comunicarme, qué puedo o no puedo decir, entonces me afecta más aquí. Otros, entonces, cuando no logran pasar de esta parte, no logran trascender esta comunicación, entonces pasa al pecho, que es cuando está afectando mucho más los pulmones, y entonces cuando no logro pasar de esta parte, no logro entender esa reparación que está tratando de hacer el cuerpo, pues entonces se vuelve fibrosis pulmonar y entonces cada vez se va poniendo más grave. Entonces, cuando nosotros aprendemos la lección y entendemos qué es lo que este síntoma me está diciendo, qué es lo que puedo aprender de este síntoma, podemos hacer ese update, esa actualización de información a nivel genético y vamos a pasar por ese virus de una manera más fácil. No estoy diciendo que no hay que tomar medicamentos, no estoy diciendo que no hay que cuidarse físicamente, pero lo que estoy diciendo es que esta es una manera de hacer más llevadero el proceso para todos. Bueno, si les gusta el video y encuentran algún sentido en esto, compartan. Y si no, pues simplemente bórrenlo o no lo compartan. Pero esto era lo que quería compartirles. Espero que les sea de ayuda. Namaste.